casos, pero digamos la parte terapéutica también va a interesar bastante. Entonces ahora vamos a ver el metabolismo del hierro. Este es un repaso de lo que ustedes ya lo saben, pero bueno, es necesario para entender los siguientes pasos, ¿no? El metabolismo del hierro, como ustedes saben, el hierro participa en todos los procesos de oxidorreducción. Esto, el hierro es ya, entonces forma parte de dos compartimentos principales, ¿no? Como ustedes saben, es un hierro funcional, o sea, ese hierro que lo utilizamos para formar hemoglobina, ¿no? Para formar hemoglobina, y hablamos de un hierro de depósito. Entonces, un hierro funcional, por ejemplo, la hemoglobina, mioglobina, y un hierro de depósito, vamos a hablar de la ferritina y hemosiderina. La ferritina es clínicamente, como ustedes saben en clínica, es, digamos, un valor importante para definir el depósito real de hierro. Entonces, yo tengo una ferritina disminuida, estoy hablando que mis reservas de hierro están disminuidas. Ya más no la hemosiderina. Entonces, si yo digo, por ejemplo, tengo la ferritina elevada o normal, en un contexto de anemia, yo puedo estar hablando pues, que esto está asociado a un fenómeno de cronicidad o un fenómeno inflamatorio, ¿no? Entonces, lo que llaman las enfermedades por enfermedad crónica o anemias inflamatorias. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos saber y que la ferritina cursa también como un reactante de fase aguda. ¿Qué cosa es ser un reactante de fase aguda? Es una respuesta a un fenómeno inflamatorio al cual el cuerpo se está asociando, ¿no? Entonces, por eso que la ferritina, digamos, es el hierro, vamos a considerarlo el hierro que necesita ser evaluado para definir, ¿no? Para definir la cantidad de almacén que tenemos de hierro. El contenido de hierro va a variar entre hombres y mujeres, como ustedes saben, porque eso va a depender también de la edad en que nosotros evaluamos. Por ejemplo, si lo evaluamos dentro de lo que es la edad adulta, la edad reproductiva, el hierro varía por los fenómenos de menstruación, ¿no? Entonces, los fenómenos de menstruación pueden hacer que las damas tengan menos cantidad de hierro y los varones sí. Entonces, lo que se va a equiparar es en la época de la menopausia. En la época de menopausia se equipara la cantidad de hierro tanto de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por que se cesa la menstruación, ¿no? Es tanto así que las anemias en personas jóvenes y más en mujeres están asociados a trastornos ginecológicos. Y dentro de estos trastornos ginecológicos están asociados a trastornos hormonales, ¿no? Entonces, incluso hay, en CIE-10 se ve y se observa un diagnóstico que se llama hemorragia uterina disfuncional, por ejemplo. Una hemorragia uterina disfuncional es justamente, ¿qué cosa es? Son sangrados asociados a alteraciones hormonales, que pueden causar disfunción del endometrio y lo que causa sangrados. Puede haber varios, menorragia, menometrorragia, hipermenorrea, dependiendo del volumen, de la cantidad, del tiempo. Entonces, cada vez que vemos una anemia, por ejemplo, una anemia por pérdidas o una anemia ferropénica en una persona joven, mujer joven, esto es lo primero que tenemos que pensar. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora en esta lámina? Es cómo está distribuido el hierro en el organismo. El hierro en el organismo está distribuido, la mayor cantidad de hierro va a estar distribuido en lo que es la hemoglobina. La hemoglobina vamos a encontrar mayor cantidad de hierro, ¿no? La mayor cantidad. Y después vamos a encontrar el hierro en diferentes lugares. Otro lugar donde vamos a encontrar también el hierro, pues obviamente es en la ferritina, ¿no? El hierro de depósito, la ferritina y la hemosiderina. La ferritina y la hemosiderina vamos a encontrar el hierro de depósito, que lo vamos a encontrar
en los fagocitos. Generalmente podemos encontrar los enterocitos también, pero la mayor parte los encontramos en los fagocitos, ¿ya? Tales como el macrófago. Hay el hierro de transporte, ¿no? Estamos aquí con la transferrina. Ustedes saben, la transferrina es una apoproteína, ¿no? que se satura con hierro, con 2 moléculas de hierro se satura y sirve como transporte del hierro. Entonces también porcentualmente vamos a encontrar, ¿no? El hierro ubicado en la apotransferrina o la transferrina. Es una apoproteína. En la mioglobina y en ciertas enzimas, ¿no? Entonces el hierro activo es 80%, de las cuales la hemoglobina son 65%. Así que sigue todo. La absorción del hierro se va a dar en relación al tipo de alimento que nosotros ingerimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hierro vegetal, el hierro que encontramos en los vegetales, su absorción es mucho más compleja, mucho más difícil que el hierro de origen animal. Entonces se va a dividir el hierro en 2 tipos de hierro, ¿no? Un hierro Hem y un hierro no Hem. El hierro Hem, pues, es el hierro que lo encontramos en las carnes, ¿no? Rojas principalmente, y el hierro no Hem lo encontramos en las vegetales o en otro tipo de alimentos, ¿no? Entonces, este hierro no Hem es un poco complejo, complicado. ¿Por qué? Porque necesitas pasar de un estado férrico a un estado ferroso, ¿no? Entonces, el estado ferroso recién se permite su absorción. En cambio, en el estado Hem, o sea, el hierro Hem, su absorción es mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un transportador, transporta de una forma sencilla, ingresa al enterocito y de esta forma es fácilmente reducida y pasada, sale pues, como en su forma ferrosa. Entonces esta absorción del hierro ya puede variar y puede alterarse por diferentes causas. Una de las causas que altera la absorción del hierro es la presencia de parásitos. Entonces, si yo tengo un paciente con anemia por presencia de hierro, en estados, por ejemplo, más pequeños, puedo presentar en parasitosis intestinal, ¿no? Entonces, esto me altera la absorción del hierro. ¿Qué más también me va a alterar la absorción del hierro? Estados inflamatorios. Me puede alterar la absorción del hierro, inflamación crónica, tipo, por ejemplo, artritis, lupus o cualquier enfermedad inflamatoria. Entonces también me va a alterar la absorción del hierro. Entonces la absorción del hierro también va a deberse de acuerdo a los estados de los depósitos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una cantidad de ferritina o de depósito bajo, mi absorción va a ser mucho mayor porque tengo las necesidades de absorción del hierro. Entonces, si mi depósito pues está a tope, no, las necesidades son menores y por lo tanto la absorción también es menor. La actividad eritropoyética, ¿cómo varía la actividad eritropoyética? La actividad eritropoyética va a variar dependiendo, por ejemplo, dónde nos ubiquemos, ¿no? Entonces aumenta la actividad eritropoyética en estados de tipo anemia o en estados de hipoxemia. ¿Cómo así en estados de hipoxemia? Por ejemplo, en pacientes, como ustedes ya lo han visto, pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, pacientes con EPOC, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes expuestos a concentraciones de oxígeno disminuidos. Por ejemplo, tenemos el mal de altura, pacientes que radican en altura, ¿no? A pesar de que son nativos de la altura, están expuestos a hipoxemia crónica. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que va a suceder? Hay un aumento de la eritropoyetina. La actividad eritropoyética se incrementa y eso hace que se produzca mayor cantidad y necesidad de absorción de hierro. Lo otro, los factores luminales e intraluminales, ya les estoy hablando de lo que es los parásitos. La parasitosis, pues, es uno de ellos, ¿no? Influye. También influye en la absorción del hierro la combinación de algunos alimentos, ¿no? Tales como, por ejemplo, si yo tengo la leche impide
la leche, el calcio, impide la absorción del hierro, ¿no? Lo queda el hierro y no lo va a permitir. El otro que no va a permitir el té, por ejemplo, ¿no? El té, el café disminuyen la absorción del hierro. No lo evitan, sino lo disminuyen, ¿no? Entonces, ¿y qué mejora la absorción del hierro? Todos los alimentos cítricos. Ya todos los alimentos cítricos van a permitir y mejorar la absorción del hierro. Eso es importante porque cuando nosotros tenemos sustitución del hierro, sustituimos el hierro en pacientes con anemias por déficit de anemias ferropénicas, ¿qué es lo que tenemos que brindar? Es el suplemento que tiene que ser ingerido con algún cítrico asociado. ¿Ya? Siguiente. Entonces aquí tenemos la absorción del hierro y la dieta va a proporcionar cerca del 10% nada más, ¿no? Esto es una dieta adecuada, perfecta, ¿no? En la que nosotros pues, consumamos, digamos, cada 100 gramos de carne al día, ¿no? Si nos quisiéramos de eso aprendido, pero es bien complicado, ¿no? Y bien complejo, ¿no? En una familia media, a veces pues se consume carne, se consume carne, y ustedes que han hecho ya serología, se han ido algunos a los hospitales nacionales, y ahí se han dado cuenta que el tipo de alimentación, cuando han preguntado su semiología, su tipo de alimentación de los pacientes resulta ser una alimentación a predominio de carbohidratos, ¿no? Sí. A predominio de carbohidratos, ¿no? Entonces dice, pero carne, no, dicen, no, eso no. No, entonces, o poca cantidad de carne. Por eso es que esas dietas, lo ideal es una dieta balanceada. Entonces, en ese contexto de que yo tener una dieta balanceada, yo puedo tener un 10% de absorción del hierro, ¿no? Asumiendo que esta absorción del hierro es, digamos, es adecuada, sin un factor intraluminal, sin aumento de necesidades eritropoyéticas, sin disminución de eso, ¿no? Entonces, digamos, en un estado ideal, ¿no? En que nuestro metabolismo está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos? Hablamos de que eso es la absorción del hierro, el 10%. Pero la absorción del hierro es importante más a edades medias, o sea, edades no medias, ¿no? Son edades mucho más cortas, por ejemplo, en niños entre 6 meses hasta 5 años, ¿no? En el estado de la ablactancia, dejar de lactar, entonces su estado de ablactancia, pasan estos niños y comienzan pues su etapa infantil y comienzan a comer, ¿no? Entonces estos niños, su capacidad de absorción del hierro comparado con el adulto es mucho mayor. Entonces absorben cerca del 30% del hierro ingerido, y de este 30% del hierro ingerido es lo que utilizan para la formación de hemoglobina. Por eso que, como yo les comenté en algún momento, la política de salud pública va bastante en cuanto a la corrección de la anemia infantil, más que la anemia en ancianos. No, nadie busca una anemia anciana anémica, no le da lo mismo. En cambio, una anemia en un niño de 3 años o 4 años, esto es una traducción de la mala alimentación de su familia. ¿Ya? Entonces esto es importante verlo, ¿no? El otro es, aquí vemos, las necesidades de hierro van a variar con lo que es la edad, ¿no? La edad y las necesidades, pues las necesidades van a variar de acuerdo a la temporada. En una etapa adolescente voy a tener un poco mayor de necesidad de hierro, en una etapa, digamos, de crecimiento mayor que en una etapa de senectud, ¿no? Entonces las necesidades van a variar también dependiendo a lo que nosotros tengamos en la edad que tengamos, ¿no? Entonces ahí, miren, va variando de 9 a 13 años, así que de 14 a 18 años, cuando se inicia la menarquia, ya van variando las necesidades mayores en las niñas que en los niños. El siguiente. Aquí está la absorción del hierro de distintos alimentos. Como ya habíamos dicho, la absorción es mayor en grupos tipo las carnes rojas. Aquí vemos, las carnes rojas son las que mejor tienen absorción, casi
20%, miren, carnes rojas. Y de ahí vienen lo que son las vísceras, ¿no? Las vísceras, por ejemplo, ¿no? Tipo hígado, tipo el vaso, son, digamos, alimentos que nos van a permitir tener buena cantidad de hierro o ricos en hierro. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes tengan en consideración, incluso ahora, para fijar ya conceptos, que cuando ustedes den suplemento de hierro, tienen que ir acompañados de una alimentación adecuada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a suplementar o van a complementar el alimento de un niño, le tienen que decir a la mamá que aumente, por ejemplo, trozos de ¿qué? De hígado o de vísceras, ¿no? No vísceras y puede resultar, pues, bueno, claro, eso en el Perú, ¿no? No sé si se van a otro país, el señor come su corazón, que te van a mirar extraño, ¿no? Comas el hígado, ¿no? Eso lo quitamos, ¿no? Entonces, incluso eso, y eso es importante. Entonces, las carnes rojas son puntos donde mejor podemos encontrar la cantidad de hierro para poder eso. Entonces, si nosotros vamos bajando, está la soya y el menestras y todo lo demás que ustedes ven. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que, digamos, el problema va a estar en los que son extremos, el extremo que está acá, ¿no? Los veganos, los vegetarianos, ¿no? Y esto es lo que son los normales. No está grabando, no está grabando. Me voy a botar. Ya, no, pero los vegetarianos y los veganos tienen pues cierta dificultad, ¿no? Cierta dificultad en la absorción de hierro de los alimentos, ¿no? No va a comer nada de carne, ni hojas, ni nada, son estrictamente vegetarianos. Entonces ellos van a tener cierta dificultad. Entonces, lo que tienen mayor dificultad en la absorción, en lo que es la oferta de vitamina B12, ¿no? Acá es un poco, ¿no? Acá es fácil tomar suplementos también de vitamina B12 también, pero necesitamos eso es súper importante. Aquí estamos, miren, acá ya quiere terminar, ¿ya? Y aquí tenemos los alimentos ricos en hierro por regiones. Si ustedes, ¿por qué esto es importante? Yo les he puesto acá, si ustedes sí se han dado cuenta, pues son láminas, sobre eso ya de un alcance más clínico ahora que cuando estábamos en morfemato. Esto es porque ustedes van a tener la ocasión de trabajar en lugares, digamos, rurales, ¿no? En la periferia. Y la periferia que te exige es conocer la idiosincrasia de la población, ¿no? Y la idiosincrasia de la población, de esa idiosincrasia va a depender el tipo de alimentos que come. ¿No? Pues, por ejemplo, alguien de la selva, le dices, oye, come, por ejemplo, acá alguien de la selva, que come canigua. Canigua, ¿qué será? No, a uno de la costa ahí. Hay algunos, por ejemplo, ¿cuántos han comido cuy acá, por ejemplo? Nadie, ¿eh? Yo nunca he comido cuy. Y eso que el cuy se prepara en lugares de la sierra y de diferentes formas. El platillo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si no come cuy, te ves una cara de espanto. Por eso es que pero usted dice, no, yo no como cuy, jamás. Es mortal comer. Ya, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? No, que pecado comer cuy, no. Cuy puede comer, pero que no coma, no. Pero miren, por ejemplo, ¿no? Entonces viene la mamá y le dice, señor, ¿qué es lo que tiene usted en casa? Le dicen para el niño, ¿no? Si sabe que es el mundo propio, digo, pues, uy, pues, es por eso que nosotros tenemos que un poco abordar este cuadro y darnos esto, ¿no? Hoy es imposible que le preguntar, ¿no? Si está en la tierra, que hay, ¿no? Pero es necesario que ustedes cuando lleguen a un lugar tengan esa necesidad o esa voluntad de preguntar qué costumbres se tienen de alimentación, ¿no? Por ejemplo, el Paco es la selva. Mira, no es aguaymán, trabajo, el callo, todos encontramos. Ahí sí, y
vamos otra vez, como la lámina siempre ha sido la absorción del hierro, hemos hablado que hay dos tipos de absorción, ¿no? Hierro E y el hierro E. Y la necesidad de pasar de un hierro en estado férrico a un estado ferroso. ¿Ya? Eso es la necesidad, porque la única forma de absorberse es en el estado ferroso. Por eso que cuando ustedes encuentran las tabletas de hierro o los jarabes de hierro, encontramos que son jarabes de sulfato ferroso, no son férricos, ¿no? Entonces eso les hace más fácil su absorción. El siguiente, a ver. Aquí tenemos cómo ingresa el hierro hacia el heterocito. En el heterocito del hierro, el hierro se va a permitir de dos maneras, ¿no? Uno, el hierro noen. Entonces es un hierro que necesita pasar de su estado férrico a estado ferroso por intermedio de unas enzimas llamadas ferroreductasas, ¿no? Estas ferroreductasas, o también alimentos ácidos, van a permitir esta reducción, ¿no? Entonces va a pasar del estado férrico al estado ferroso. Y es en el estado ferroso la única forma que va a poder ingresar por un canal que se llama transportador de metal equivalente, ¿no? Entonces, y va a permitir su ingreso hacia el enterocito. En cambio, en el estado noen hay un transportador que en algunos textos no tiene nombre, pero permite de ingreso. ¿Ya? Entonces, seguimos. Y aquí, como ven, aquí está, lo que ustedes ven aquí está el transportador de metal equivalente, las ferroreductasas, el ingreso del hierro, y hay un hierro en su estado ferroso, ¿no? Y es así que el hierro en su estado ferroso puede permitirse destinos en ese momento, ¿no? Un destino que puede estar tanto el grupo L como no, los ingresos en estado ferroso, y de este estado ferroso puede permitirse almacenarse dentro del enterocito, ¿no? Con forma de ferritina. Entonces, y también nos puede la necesidad de que de salir hacia él la sangre. Entonces, ¿por dónde sale? Va a salir por la ferroportina. La ferroportina también es un canal muy sensible ¿a qué? A la presencia de la hexidina, ¿ya? Entonces es muy sensible a la presencia de la hexidina. ¿Qué es lo que va a hacer? Que en estados inflamatorios la hexidina bloquea la absorción del hierro, ¿no? La absorción del hierro. Entonces, la ferroportina, ¿y qué es lo que va a suceder con ese hierro? Va a hacer que como está en estado ferroso, sale en estado ferroso, pero lo curioso es que la transferrina lo transporta con ustedes en estado férrico. Y como lo transporta en estado férrico, necesita de enzimas que conviertan ese estado, y esto está la efestina. La efestina es una enzima que va a hacer que el hierro el hierro que se absorbe por el enterocito, permite que el hierro pase de su estado ferroso a su estado férrico, a ser transportado por la transferrina, que se satura con los hierros. Entonces, el otro estado es cuando hay otra enzima que hace que el hierro también, eso lo vamos a ver, cuando se libera de la ferritina, el hierro también se libera en estado ferroso. Y al liberarse de la ferritina, o de la hemocilina en estado ferroso, también tiene que pasar ¿a qué? Al estado férrico. Pero ahí ya no está la efestina, sino está la celuloplasmina. ¿Ya? La celuloplasmina es una enzima que vamos a encontrar y hace que el hierro pase de su estado ferroso a su estado férrico, pero el que se libera de la ferritina. Entonces tenemos aquí dos cosas importantísimas, ¿ya? Entonces, y de ahí, bueno, a ver, seguimos. Aquí está, esto es la absorción del hierro inorgánico.
Eso ya lo hemos visto. A ver, siguiente. La absorción del hierro orgánico también. ¿Y qué es lo que nos faltaría en esta lámina? Nos faltaría saber lo que es la importancia en el hierro M, es de la hemooxigenasa. La hemooxigenasa es la que permite la liberación del hierro, ¿no? La liberación del hierro a su estado ferroso, ¿no? Entonces permite la hemoglobina, se libera el estado del hierro. Ya, ahí está la ceruloplasmina también. Siguiente. Absorción del hierro es lo mismo. No, es mucho mayor que su forma, y aquí está, ¿no? El calcio disminuye la absorción de ambos tipos de hierro. Ahí se las mamás tienen la todos 1, bueno, de dar leche con suplemento, y eso no se debe dar. Al siguiente. Aquí está lo que nosotros vamos a hablar de lo que es el regulador de la absorción del hierro. Y este regulador de la absorción del hierro es importante en la fisiopatología de lo que es las anemias por enfermedades crónicas. Las anemias por enfermedades crónicas también se les conoce como anemias inflamatorias. Estas anemias inflamatorias son consecuencia de fenómenos inflamatorios crónicos, sean infecciosos, sean por genopatías, por inmunológicos, pero son fenómenos inflamatorios crónicos. Y estos fenómenos inflamatorios crónicos, ¿qué es lo que hacen? Se liberan pues citoquinas que hacen que estimule al hígado a estimular al hígado a formar epsilina. Entonces, y esta epsilina, ¿qué es lo que va a hacer? Esta epsilina va a hacer que una vez que se libere estímulos importantes, ustedes saben, IL-1 y IL-6, algunos dicen que el factor de necrosis tumoral también está, pero IL-1 y IL-6 como importantes liberan a la epsilina. Entonces, al liberar la epsilina, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a inhibir la absorción, ¿qué significa absorción? Por el enterocito, y nos va a inhibir la liberación del hierro, de la hemosiderina. ¿Ya? De la hemosiderina. Entonces bloquea la ferroportina y bloquea el transportador de metal bivalente tipo 1. ¿Y qué es lo que también hace? Inhibe la liberación de hierro. Inhibe la liberación del hierro. Por lo tanto, si se inhibe la liberación del hierro, no voy a tener hierro en la sangre, ¿no? No voy a tener hierro en la sangre, pero sí voy a tener hierro almacenado. Entonces, yo tengo hierro almacenado y no tengo hierro en la sangre. Esto es muy propio de lo que vamos a llamar las anemias por enfermedad crónica. Entonces, el valor, ¿cuál es digamos, qué es el punto básico, vital de que sabe la epsilina? Es que está relacionado con las anemias por enfermedades crónicas, también conocidas como anemias inflamatorias, donde se sintetiza en el hígado, ya inhibe la ferroportina principalmente. A ver, el siguiente. Aquí está estados en que nosotros liberamos epsilina, por ejemplo, la interleucina 6 estimula la secreción de epsilina, no se estimula la secreción de epsilina, de interleucina 6, y esto hace que la ferritina pues, no se libere. Incluso en pacientes con enfermedades crónicas podemos encontrar que la ferritina está aumentada o normal, ¿no? En cambio, en las anemias por ferropénicas, la ferritina siempre va a estar disminuida. Ahora, otra de las cosas es la eritropoiesis ineficaz también, ¿no? Ustedes saben que la eritropoiesis ineficaz, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir a la epsilina. ¿Por qué va a inhibir la epsilina? Porque se van destruyendo eritrocitos en el proceso de formación y maturación. Entonces va a tener mayor necesidad de hierro para formar nuevos
eritrocitos, ¿no? El otro, como está ahí, la hipoxia disminuye la secreción de ercilina. ¿Por qué? Por las necesidades, ¿no? Tengo hipoxia, poco oxígeno, hipoxemia, mayor cantidad de actividad de eritropoyetina y listo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hace. Eritrocina 6, no solo la 6, la 1 también, son citoquinas inflamatorias y esto van a hacer que se libere la ercilina. Siguiente. Aquí está, miren, esto es una representación de lo que nosotros vemos. Aquí es que se está disminuyendo la absorción, está disminuyendo la absorción en el cuadrito que es el enterocito, y en el de allá, que es el macrófago, se está impidiendo la liberación. ¿Cuál es el estado crónico que está produciendo esto? ¿Cuál es el estado inflamatorio que se produce? Es la presencia de una bacteria. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta es una bacteria que está, pues, digamos, siendo fagocitada o siendo destruido por un macrófago, y este macrófago es el que está liberando citoquinas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto es una traducción de lo que hace, porque como han aprendido en microbiología, dentro del metabolismo de las bacterias necesitan algunas la presencia del hierro, ¿no? Entonces, si yo le depleto, le quito ese hierro, la multiplicación bacteriana se disminuye, ¿no? Entonces el cuerpo trata de un poco también, digamos, quitarle la parte nutricional, digamos, ¿no? a la bacteria, como para que no siga creciendo, ¿no? Entonces, y eso, vemos acá, se impide y se inhibe la replicación bacteriana. Entonces ahí está la apotransferrina, cuando no hay ninguna, o sea, cuando no está saturada se llama apotransferrina, es una proteína, y después, cuando ya está saturado, se le dice transferrina. ¿Ya? Lo siguiente. El transporte de hierro está dado por la transferrina, ¿no? Y esto es una de las cosas, ¿no? Tiene la capacidad de unir 2 átomos de hierro en su estado férrico, y su saturación es 1/3 de su capacidad total, ¿no? Entonces 30% es lo que nos va a saturar la 70%, perdón, de la ferritina plasmática no está saturada, y el 30% sí está saturada. ¿Ya? El siguiente. Aquí está, y esto es lo que vamos a llamar el ciclo del hierro, ¿no? Porque dentro de lo que llamamos el ciclo del hierro vamos a ver el hierro que se utiliza para formar hemoglobina. Entonces, el hierro que se utiliza, el hierro, digamos, el hierro que se utiliza es principalmente en personas adultas, es el hierro que es producido por la hemocatalesis, destrucción, eritropoyetina eficaz. Todos estos sacan un pool de hierro y es cerca de 23 miligramos, ¿no? 23 a 25 miligramos. Esa es la oferta del hierro que te va a dar todo cuando el eritrocito completa 120 días, oferta 23 miligramos de hierro, ¿no? Y 1 a 2 miligramos de hierro lo va a ofertar el hierro que se absorbe, que es el 10%, cerca de 1 a 2 miligramos, y lo que va a completar la necesidad que tengo es de 25 miligramos. 25 miligramos es el hierro que necesito para iniciar la eritropoyesis, ¿no? La formación de nuevos. Pero de los 23-25 miligramos, una parte pues se va a ir a formar, ¿qué? Ferritina, ¿no? La parte se va a formar ferritina y se almacena como ahí hierro en el hígado, ¿no? En el hígado vamos a encontrar el hierro. Aquí están los precursores, un total de 25 miligramos. El siguiente. La captación celular del hierro se va a dar por lo que conocemos como receptores de transferrina. Estos receptores de transferrina van a variar de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Aumenta la cantidad de receptores
aumenta la cantidad de receptores cuando aumentamos nuestras necesidades de hierro. Por ejemplo, si nos baja la ferritina, aumenta mi necesidad de absorción de hierro. Y esto permite mayor cantidad de receptores de transferrina. Y aquí hay una cosa curiosa, ¿no? En la anemia por enfermedad crónica es una anemia bastante, compleja, porque no solo hacer esto, no disminuye esta sensibilidad a la eritropoyetina, ¿no? La sensibilidad a la eritropoyetina, disminuyen estos receptores de transferrina, ¿no? Aparte de tener poco hierro, tengo disminución de los receptores de transferrina. ¿Dónde voy a encontrar la mayor cantidad de receptores de transferrina? En la médula ósea, ¿no? Es el lugar donde se va a producir la eritropoyesis. Ya hay concentración, el receptor disminuye y la afinidad máxima se alcanza cuando está en su estado libre. ¿Sigue? Aquí estamos con la transferrina, con 2 hierros, estamos saturados. Vamos, sigue. Y acá está como nosotros liberamos el hierro una vez que ingresa por el receptor. Se libera también y se libera en su forma ferrosa, ¿no? Y ahí sale y se libera la apotransferrina. Todo esto principalmente se está dando en la médula ósea, lugar donde se produce la mayor actividad eritropoyética. Siguiente. Y aquí tenemos lo que nos interesa, la parte clínica. La parte clínica que nos interesa, que la absorción del hierro se da, pues la absorción como hemos visto, y la captación, la absorción, la captación, y finalmente el almacén del hierro. Y el almacén del hierro nos da la ferritina y la hemosiderina, principalmente la ferritina. Y la ferritina, ustedes saben que si nosotros vemos la evolución del hierro o de la falta de hierro, digamos, cuando uno deja de ingerir hierro, como comienza a ingerir hierro, ¿cuál es nuestra evolución? Lo primero que desaparece es la ferritina almacenada. Es lo que primerito se da, ¿no? O sea, yo puedo tener ferritina disminuida sin necesidad de todavía tener concentraciones de hemoglobina bajas. Entonces yo puedo tener mi ferritina disminuida, ¿ya? Pero y de ahí pues va dando paso a que recién después, cuando la ferritina está disminuida, ya los valores posteriormente, los valores de hemoglobina disminuyen. Entonces, ¿puedo tener ferritina baja sin valores de anemia? Sí. ¿Ya? Siguiente. Entonces, los depósitos de hierro, ¿dónde vamos a encontrarlo? En el vaso, en el hígado. Y cada molécula de ferritina puede contener, miren, hasta 4.500 átomos de hierro. Y el hierro se almacena como fosfato férrico. O sea, yo no digo fosfato férrico y se libera como ferrosa, es curioso, ¿no? Y el hierro se libera en forma ferrosa, o sea, se almacena como férrico, se libera como ferroso y se vuelve ¿a qué? A convertir en férrico para ser transformado. Es una pérdida de energía nada más, ¿no? Para que se ha captado por la transferencia. Siguiente, a ver. Y eso es la función fundamental de la ferritina. Entonces, ¿qué es importante la ferritina en evaluación de estados inflamatorios? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en el COVID se medían valores de ferritina. Entonces se medían los valores de ferritina y valores de proteínas C reactivas, pero lo que se medía es los valores de ferritina. Estos valores de ferritina, pero en el COVID no se medían, o sea, se medían porque al ser un estado inflamatorio no permitía que ese hierro se liberara, y cada vez que se incrementaba, o sea, la ferritina, mayor cantidad de ferritina, se hablaba que el COVID había comprometido más al paciente desde el punto de vista inflamatorio, y se traducía que había cantidad de interleucina 1 y interleucina 6 dando vuelta,
que estaba condicionando eso. ¿Por qué se tomaba la ferritina como, digamos, como parámetro? ¿Por qué? Porque el dosaje de interleucina 6 es muy difícil, ¿no? Pero sí se hace, ¿no? Entonces la gente osaba, ¿no? ¿Qué tan mal estás con el COVID? Decía, a ver, les tomamos ferritina, ¿no? En el contexto de nuestras clases, diríamos que la ferritina está asociada a depósito, ¿no? Está disminuida en anemia ferropénica, está aumentada o normal en anemia por enfermedades crónicas y está normal también en una anemia microcítica, que lo vamos a conocer como una anemia, una variedad de anemia microcítica, que es las anemias, se me escapaba, ahorita me acuerdo, ¿ya? Y ahorita me acuerdo, ya, eso se me escapó ese bolsito. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Está la ferritina normal y la hemoglobina normal en las talasemias, ¿ya? En las talasemias. El siguiente. Y aquí está como que el hierro que se absorbe, es eso, pasamos esto. Bueno, esto ya lo hemos visto en la anterior vez. Sigue. Y aquí está lo que yo les mencionaba, ¿no? El cuerpo recibe a los 120 días, eso es lo que les decía, que se destruye por la cantidad de glóbulos rojos. A los 120 días se va destruyendo esos glóbulos rojos y nos va a dar cerca de 23 a 24 miligramos de hierro ofertados acá 24 miligramos ofertados digamos, recibe hierro de Bericovi significa 2 miligramos. Y los requerimientos de hierro en la médula en el adulto, pues el 23 miligramos, ¿de dónde? Del sistema retículo endotelial, o sea, de lo que se destruye el hierro. Eso no nos da en el adulto. Pero en el niño, como ustedes ven acá, que dice que se utiliza el 30% de ese hierro contenido en los alimentos. Por eso, Salud Pública nos dice, no anemia infantil. 1 a 2 miligramos de la absorción intestinal, solamente el 10%, ¿no? 1 a 2 miligramos encima de una dieta, pues, muy balanceada, sería, ¿no? El siguiente. Aquí está la excreción del hierro, que se da por varios días. Puede ser materia fecal, por desprendimiento de la mucosa intestinal, en la bilis, por vías urinarias, se da por varios lados, ¿no? Pero lo importante es que el hierro que se absorbe tiene algún equilibrio. Lo que se absorbe es un hierro aproximadamente lo que elimino, ¿no? Si absorbo 1 miligramo, voy a eliminar aproximadamente 1 miligramo de hierro. ¿El siguiente? Y aquí están valores normales, esto ya vamos a un poco de clínica. ¿Qué me dicen los valores normales? Que el hierro sérico es de 80 a 180 microgramos, de mujeres 450. Saturación, el porcentaje que les dije, 1/3, ¿no? O sea, el 30% de la transferrina está saturada, que es aproximadamente de 15 a 45%, y el 30% es un promedio, ¿no? Y la ferritina sérica, valores de 29 a 455, de mujeres de 7 a 140. Pero son valores que tenemos que tenerlo en cuenta y aprenderlo, ¿no? Y vamos al siguiente. Y aquí está la génesis de Matías, que ustedes ya lo saben. ¿Y qué es esta, la génesis de Matías, que vamos a encontrar desde lo que es el proeritroblasto y se va formando y achicando el núcleo, y qué es lo que va a suceder? Va a ser liberado cuando pasa a ser un reticulocito, ¿no? Cuando pasa a un reticulocito, y el reticulocito pues lo vamos a conocer como un hematíe joven. Es un hematíe que nos va a traducir, el reticulocito nos traduce, el reticulocito nos traduce la actividad de la médula ósea. ¿Cómo así? Si yo, por ejemplo, tengo una anemia periférica, no una anemia central, porque una anemia central sería que no produzco, ¿no? Pero una anemia periférica es que estoy perdiendo sangre, estoy haciendo una anemia hemolítica, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tengo una anemia hemolítica o una anemia por pérdida de sangre, una anemia periférica, entonces, y mi médula está bien,
¿qué es lo que se van a incrementar en cantidad de reticulocitos? A diferencia de cuando el origen de la falta de eritrocitos o la poca cantidad de eritrocitos está en la médula misma, ¿no? Entonces, si está en la médula misma, no estoy produciendo reticulocitos, ¿no? Entonces, como no produzco reticulocitos, lo voy a encontrar bajo normales, ¿no? Estos reticulocitos, por ejemplo, son importantes ¿para qué? Para cuando nosotros damos tratamiento para déficit de vitamina B12, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy a un paciente, yo espero que hay dos condiciones importantes que ustedes ya lo saben, que en la que encuentro yo reticulocitos disminuidos, ¿no? O sea, anemias con reticulocitos disminuidos. Y es, por ejemplo, en estados de ferropenia, anemia por anemia ferropénica, y también el otro por déficit de B12 folato. Entonces, estas dos condiciones hacen que la cantidad de reticulocitos sea poca, ¿no? Entonces, la médula está ahí, pues no tiene, digamos, el combustible para que esa médula se active. Entonces, al no tener, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Su índice reticulocitario es poco. No, es al revés, ¿no? Si yo tengo, mi médula está bien, mi ferritina y hierro está bien, mi B12 está bien, pero mi problema es periférico de destrucción, los reticulocitos se incrementan. Entonces, podemos decir que los reticulocitos están incrementados en pacientes con anemias hemolíticas, por ejemplo, ¿no? Índice reticulocitario. Pero los reticulocitos van a variar dependiendo de la cantidad de hematocrito también. Y eso es lo que vamos a conocer como reticulocitos corregidos. Los reticulocitos corregidos vamos a relacionar el hematocrito del paciente entre el hematocrito considerado normal, tipo 45, y vamos a por el reticulocito informado, ¿no? Entonces, si me informan, pues como 3% de reticulocitos en mi hemograma, yo tengo que esto evaluar en función de ¿qué? En función de mi hematocrito. En función de mi hematocrito. Entonces, ya lo tengo y ahí saco los reticulocitos corregidos, que serían los reticulocitos reales a las que yo me estoy enfrentando. Entonces, de aquí sacamos algunas cosas. Es la importancia de los reticulocitos. Nos puede clasificar las anemias entre reticulocitos bajos y incrementados, ¿no? Por ejemplo, y eso también nos puede hacer variar, cuando veamos B12, vamos a ver que los reticulocitos, si yo tengo una anemia macrocítica, por ejemplo, la anemia macrocítica del B12, ahí voy a encontrar pues los reticulocitos disminuidos. Si hay una anemia macrocítica con reticulocitos normales, entonces yo puedo considerar que esto no está relacionado, ¿no? Esto puede ser que una anemia hemolítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque las anemias hemolíticas te dan también macrocitosis. Entonces aquí vemos, y esta es la importancia, el reticulocito ya no tiene núcleo, se forma el 20% finalmente de toda la hemoglobina, ya el reticulocito, y este reticulocito dura aproximadamente en la sangre, tiene un tiempo de vida de 72 horas. ¿Ya? Entonces eso es lo que es un promedio de vida del reticulocito, 72 horas, ¿no? Entonces, unos 48, 72 horas, el reticulocito vive 72 horas, ¿no? Entonces de ahí pasa a ser ya un hematoma, un glóbulo rojo maduro, ¿no? Y este glóbulo rojo de aquí sale y tiene un tiempo de vida de 120 días. Y aquí está la importancia de lo que llamamos la eritropoyetina. La eritropoyetina, en algunos textos ustedes van a encontrar que funciona más, digamos, cuando la madurez es mucho mayor, ¿no? Reticulocitos, eritrocitos, policromatófilo, por ser la parte final,
Algunos dicen, no, desde lo que es un eritroblasto. Bueno, independiente de todos, en este fenómeno de eritropoiesis actúa la eritropoietina. ¿Ustedes ya han hecho Renato? Fisiología. Excretor. Entonces ahí ustedes han aprendido que esta eritropoiesis se relaciona con la producción de eritropoietina. ¿Por qué renal? Porque es el riñón, es que el 80% forma la eritropoietina, ¿no? Y el otro 20% lo forma el hígado. Y esta eritropoietina está formada estimulado por la hipoxemia, ¿no? Mayor cantidad de hipoxemia o estados hipoxémicos, se incrementa la cantidad de eritropoietina. Y eso me puede llevar a ¿qué? Aumento de mi cantidad de eritropoietina. Y aquí hay algo importante. Entonces, cuando yo tengo esto, yo digo, pues, veo mi paciente y viene con una hemoglobina, digamos, en 19, por ejemplo, ¿no? Si mi paciente viene con una hemoglobina en 19, yo estoy pensando mi hematocrito, pues, 3 veces, ¿no? 57, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tiene, pues, una policitemia, ¿no? Policitemia. Pero yo digo si esto es una policitemia fisiológica, funcional, reactiva, o esta es una policitemia asociada a un síndrome mieloproliferativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Una de las cosas que me va a ayudar es el dosaje de eritropoietina. Si es que el paciente no tiene eritropoietina elevada, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Podemos nosotros sospechar de que esto corresponde a una policitemia severa. Policitemia vera son estados policitémicos o incrementos de la hemoglobina, del hematocrito, no asociados a incremento de eritropoietina. No, o sea, son estados neoplásicos en que se produce mayor cantidad de glóbulos rojos. Y por eso es importante la ECO, ¿no? Ahora, ¿en qué condiciones, por ejemplo, utilizamos eritropoietina o en qué enfermedades? Como suplemento lo encontramos digamos, como suplemento. ¿Por qué suplemento? Porque no lo produce en estados, por ejemplo, de patologías como enfermedades renales crónicas. En pacientes con enfermedad renal crónica, esto se les devuelve eritropoietina. Después también estados de eritropoietina podemos poner en pacientes con mielodisplasia, también se le da eritropoietina para estimular un poco la médula, la producción, porque ellos hacen bastante anemia. Y también es el uso de la eritropoietina es subcutánea, ¿no? Entonces las ampollas vienen de 2.000, 3.000, 3.500 y pues es subcutánea. Ahora, esta eritropoietina nosotros lo tenemos en el mercado y ¿qué es lo que tenemos que darle al paciente, ¿no? Cada vez que se dializa, le brindamos eritropoietina, ¿no? Subcutánea, ¿para qué? Pero si le brindo eritropoietina, que le estoy brindando solamente el estímulo, ¿no? El motor, pero necesito el combustible. O sea, también tengo que darle vitamina B12, folato, tengo que darle hierro a mi paciente para que pueda formar mayor cantidad de eritrocitos. Otra cosa importante es que cuando utilizo eritropoietina en pacientes con anemia, empieza, digamos, a tener una actividad ya de formación de glóbulos rojos nuevos entre el cuarto y quinto día. Cuarto y quinto día recién. ¿Por qué es importante cuarto y quinto día? Porque el paciente, ¿en qué casos, por ejemplo? En casos en que hay fenómenos de anemia, y estos fenómenos de anemia se asocian ¿a qué? Se asocian a pérdidas de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Hay personas que, bueno, pertenecen a una religión, ¿no?
¿no? Los testigos, y ellos no te permiten, pues, transfusión de sangre, porque no hay la necesidad, ¿no? Pero dicen, no, dale eritropoyetina mañana, tarde, noche, ¿no? Encima dale cantidades de hierro, vitaminas, dale de todo. Y el paciente tiene una úlcera que sangra, ¿no? Tú le dices, no, le van a hacer endoscopía, hágale todo, pero menos no lo transfunda, tiene que morir puro. No, si se muere, que se muera puro. Entonces se ríen, ¿no? Así dice, pues, se muera puro, dicen. Antes yo, por ejemplo, pues estoy como ustedes, no me indignaba, ¿no? Ay, pero mierda, yo me puro, yo ¿qué voy a hacer? ¿No? Esa es su decisión, ¿no? Si la pureza viene por eso, bueno, no. Nadie lo discute, dice que no, que... A ver, apenas discutir con un hermano testigo, y es terrible, porque tú sacas su... Y está, dice, aquí. Seguro, señor, le dice que ni la de mi iglesia, pero lo digo, yo no estoy yo. Y ahora saca, usted no ha leído que no sé cuánto. No, así dice, no, alguna vez antes empezó a discutir con él, ya nos va a perder. No, señor, ya no lo quiero, cierras tu puerta, el otro puerta su viejo. Ahí, ya, sí. En ellos, por ejemplo, dicen, no, y algunos, pues, incluso son institucionalizados. En mi hospital hay nutricionistas, hay una médico también que es un colega, que es testigo y todo, ¿no? Ya, entonces, eso no le vas a estar dando, vas a decir, no, el eritropoyetina, es importante el eritropoyetina, ¿no? El siguiente. Y aquí está el reticulocito, ya le hemos hablado. Siguiente. Y aquí está la regulación de la eritropoyesis, también hemos hablado ya. A ver, siguiente. Y aquí está la eritropoyetina, es el suplemento de eritropoyetina, ¿no? Ahí está la eritropoyetina recombinante, lo utilizamos subcutáneo y lo vamos a utilizar generalmente en pacientes que tengan el déficit de eritropoyetina. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Paciente renal hay que darle eritropoyetina. La anemia es una complicación crónica de las pacientes con enfermedades renales. A ver, siguiente. Aquí están unas características de los glóbulos rojos. El hematocrito es un promedio de 45, con una hemoglobina, que es la tercera parte, que es 15, ¿no? Pero nosotros tenemos estándares que nosotros debemos de respetar, ¿no? La hemoglobina se dice que en varones menos de 13 vamos a considerar anemia y en mujeres menos de 12. Pero para que no se hagan muchos problemas, 12 por poner. No, pero es varón, no. No, igual 12 no, porque si lo hacen, no, que es varón. No es como cuando ves agua corporal total. No, doctor, pero usted ha dicho que más de 60 años ya baja al 50%. Ay, que de juicio, ¿no? No, pero 60, ya 61, le dice. Tú le dices, pero ya, bueno, ¿no? Eso para cuestiones de examen está bien, ¿no? Pero en la vida diaria, agua corporal total es el 60% de todo, ¿no? Ya que está muy viejacho, ¿no? Está 80, 90, le pones 50, pues, si quieres, no sé, ¿qué te dice? Ya pones 50. Pero generalmente es un promedio de 60. Eso lo han aprendido ustedes en fisiología integral, ¿no? Sí. ¿No? Claro, sí. Este año me toca llevar fisiología integral, ¿ya? Y entonces eso es lo que nosotros parámetros nunca debemos de olvidar. Y hay un parámetro importante, miren, el parámetro del recién nacido. El recién nacido puede tener un hematocrito de 60. Y está normal. ¿Ya? Por la hemoglobina lo tienen 20, entre 17 y 20. Más bien que te nazca un chiquito con un hematocrito de 45, estrésate. No, porque igual lo pasado, pero ellos nacen con esto. ¿Por qué? Porque el feto es hipoxémico. El feto es hipoxémico. Entonces, vamos a tener 54. Esto es el hematocrito de un recién nacido. ¿Ya?
Y esto se destruye, pues, y se hace ictericia, ¿no? Estos niños. A ver, siguiente. Aquí están, esto es una de las cosas que nosotros vamos a ver, son los índices eritrocitarios. Los índices eritrocitarios está dentro de lo importante el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio de lo que es un eritrocito va de 80 a 100 femtolitros. Entonces, de 80 a 100, todo lo que es por debajo de 80 lo vamos a considerar microcitosis. Y todo lo que es sobre 100 lo vamos a considerar macrocitosis. Entre 80 y 100 normocitosis. Entonces, si nosotros hablamos de anemias, podemos clasificarlo en microcitosis o macrocitosis. La hemoglobina corpuscular media, la cantidad de hemoglobina que se mide, igual que la concentración corpuscular media de hemoglobina, y la que me va a dar la coloración es la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Entonces podemos hablar de una anemia tipo crónica, por ejemplo, cuando los valores de hemoglobina corpuscular media están por debajo de lo normal. ¿Ya? El siguiente. Aquí están las constantes corpusculares, ya estamos hablando, tamaño, informa. Ahora mira, el BCM informa tamaño, pero no informa homogeneidad. Entonces, ¿qué significa homogeneidad? ¿Qué significa? Ustedes cuando sacan sangre, ustedes han visto que sacan sangre, si ustedes han sido curiosos, ahora que han hecho un poco han hecho semiología, y ahí el interno que estaba ahí dijo, lleva la sangre, le dicen, lleva su sangre, no sé nada, ¿no? Y el tecnólogo te recibe, agarra la sangre, ¿qué hace? ¿Dónde lo pone? ¿En su microscopio? No. Lo centrifuga, lo mete a una máquina, ¿no? Grandota. Esa máquina grandota te sale un papel todo lindo y te lo llevas al servicio. Entonces, ¿qué es lo que hace esa máquina? Esa máquina hace como un paneo. Agarra y mira y observa pues que digamos el tamaño de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces dice, a ver, tengo un glóbulo rojo 105, tengo un glóbulo rojo de 105, tengo un glóbulo rojo de, no sé, de 80, de 90, no sé, puedes tener de diferentes glóbulos rojos de tamaños. Entonces, ¿qué hace esta máquina? Promedia. Lo promedia. O sea, promedia glóbulos rojos grandes y pequeños. O sea, que tú tengas un BCM pequeño no significa de que todos son chiquitos. No, por eso dice ahí, no informa homogeneidad. O sea, habla de anisosis. No, o sea, varía el tamaño. Por eso, por ejemplo, hay anemias normocíticas que pueden estar haciendo una combinación de que el paciente tenga un déficit de B12 y tenga déficit de hierro. Entonces hacen los dos, ¿y qué es lo que hace un promedio? Hace normocítica. Entonces dicen, no, pero es una enfermedad crónica normocítica, y resulta que tiene B12 y ya, siguiente. Aquí está amplitud o índice de distribución eritrocitaria, y estos vamos a ver, pues, estos en algunos hospitales han visto, sale RDW o ADEAD, ¿no? Entonces, esto, amplitud de distribución eritrocitaria, y nos va a servir, como dice acá, para ver si no hay anisocitosis. ¿En qué situación, por ejemplo, vemos anisocitosis en anemias ferropénicas? El valor normal está entre 11 y 14, a mayor porcentual, a mayor de 14%, y hablamos de, digamos, de un índice de distribución eritrocitaria, amplitud. Esto lo que ya hablamos de que el porcentaje es mucho mayor, ¿no? Déficit de hierro, anemias hemolíticas autoinmunes, y en la anemia de las pero podemos nosotros verificar en una anemia ferropénica, en un hemograma vamos a encontrar el ADE aumentado en porcentaje. ¿El siguiente? Y aquí está el BCM, lo vamos a dividir, como ya les dije, en macrocitosis y microcitosis. Y si ustedes ven las anemias con macrocitosis y microcitosis, estos realmente son síndromes, ¿no?
Si yo hablo, por ejemplo, ya que estamos hablando de anemia microcítica, si yo hablo de anemia microcítica, no estoy hablando necesariamente de anemia ferropénica. Estoy hablando de anemia ferropénica, estoy hablando de anemia ferropénica crónica, estoy hablando de talasemia, estoy hablando de sideroblastosis. Entonces puede estar hablando de múltiples cosas, ¿no? Y cuando hablo de anemia macrocítica, no solo estoy hablando de anemia megaloblástica, también puede estar hablando de anemia por hepatopatía, anemia asociadas a hepatopatías crónicas, no anemias, asociadas a hepatopatías crónicas, un PCM elevado, a hipotiroidismo, también te da el PCM elevado, puede estar asociado a ¿qué? A mielodisplasias. Las mielodisplasias te dan anemias macrocíticas, ¿no? Entonces, pero las mielodisplasias también te dan citopenias, ¿no? O sea, te dan leucopenia, te dan hemoglobina baja, te dan pancitopenias, te dan citopenias, o citopenia o mayormente pancitopenia, te dan las mielodisplasias, pero siempre con un PCM elevado, ¿no? Un adulto mayor, ¿qué es lo que dice? A ver, es una megaloblástica, la vía es B12 normal, folato normal, entonces ustedes piensan, mayores de 65 años, ya piensan en una mielodisplasia, ¿ya? Entonces siempre que vean un PCM elevado, vean PCM displasia. Y aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo de que las anemias megaloblásticas también tienen una traducción, donde que la macrocitosis, y tienen una traducción en los granulocitos, ¿no? Principalmente en el neutrófilo. ¿Por qué? Porque la anemia megaloblástica les va a producir una hipersegmentación del neutrófilo. Una hipersegmentación que significa que tiene más de 5 lóbulos. Los normales de 3 a 5 lóbulos, ya que hay una hipersegmentación más de 5 lóbulos. O sea, anemia megaloblástica está asociada a ¿qué? Asociada a incremento de la segmentación de los núcleos, ¿no? Entonces incluso te dicen, no, neutrófilos polisegmentados, lo llaman así. Ya eso es un corrido de lámina periférica, lo pueden hacer. Vamos al siguiente. Y vamos ahora sí a ingresar, ya hemos hecho un repaso a algo de ciencias básicas, y vamos a ingresar a de lo que es la parte de cómo estudiamos al paciente con enfermedad hematológica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? ¿Cómo lo vamos a enfocar? Entonces lo enfocamos dependiendo de a lo que nos dirigimos, ¿no? Entonces, trastorno de leucocitos, trastorno de hemoglobina, trastorno. ¿Ya? Entonces, lo otro ha sido un repaso de lo que ya hemos visto cuando llevamos monjemato, y lo que han hecho ustedes ya han hecho semio de mato también, ¿no? Ya ves, pero claro. ¿Para qué vengo ahorita? En serio, también han visto esto, ¿no? Supongo. ¿Cómo que poquito? ¿Cuál? ¿Todo esto lo han visto? Sí. ¿Qué llevamos? Todos han visto. Sí, no hemos visto. No, es también. ¿Cómo ponen a llevas el mato, llevas acá también? Bueno, han llevado bien. Todo han hecho, ¿no? Eso es lo curioso de la parte de semio de mato, que ustedes llevan pues todo, ¿no? Casi todo el curso de hematología lo llevan en semio. Y ahora están volviendo a llevar, pero ahora le vamos a dar una proyección clínica donde incluyan ya tratamiento. Es la diferencia entre la parte semiológica con esta parte. Entonces vamos a la siguiente lámina. Bueno, vamos a ver. Creo que hoy día me excedí hablando. Irme a clase a otro lado. Ya, bueno. Entonces, el día, ¿qué día lo continúa? Ya me excedí hablando. Ya, entonces hemos hecho la primera parte, la segunda va a ser ferropénica, algo de megaloblástica que es rapidísima, y la próxima clase vamos a hacer exploración hematológica, ¿ya?
y base. Entonces, por favor, y la próxima sí, creo que a las 3 por esta. Su delegado estaba estresado y me decía, quiero virtual. ¿Viene virtual? Presencial. Solo que presencial. Ya. Ustedes han visto el Chavo. Cuando el profesor deja de hablar. Y a ver, levanta la mano que tiene que sea virtual. 1, 2, 3, 4. ¿Qué viene la transmisión? Mañana virtual pueden pasar esto en vivo y así se hagan sus casas. Bueno, chicos, la verdad que me da gusto. ¿Por qué? Porque también me da gusto y me da gusto verlos. Uno, porque han sido mis alumnos. Y dos, ¿por qué? Porque siento que al estar todos adelante tienen interés. La verdad que el año pasado yo no me sentía a gusto dictando. ¿Por qué? Porque la verdad que tú los veías 3, 4, 5 por acá. Obviamente están dentro del salón, no les puedo decir que se retiren, pues al fondo habían como 10 carpetas, todos abiertos su laptop, todos. Y bueno, no hacían bulla, o sea, no los podían ni votar. Yo les daba motivos para que se conversen, no conversen, no. Por ahí concentrar, el otro doble. Dije, tal cual no me atienden, tal cual no están relajados, tal cual salieron. Como el 60% del salón creo que se desarrolló, ahí me quisieran linchar, igual. La idea es que ustedes saben esa sino ahora la idea es que se preparen para chicos. Ya, silencio. ¿Algunas preguntas serían? ¿De bibliografía donde se puede De metodología de Pregrafías. Ahí es la parte de metodología para pregrado. Ahí lo van a encontrar, esa es una parte sencilla. Los chicos, eso leanlo. No lean cualquier libro de mato.